querido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino, San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino, tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad, eres tú, eres tú, eres tú, el que nos lleva a Jesús, San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino, San Juan Bosco. Cuando tu madre hace una tarta, usa una receta que indica varios ingredientes: el azúcar, la harina, los huevos, la levadura. También, para ser santo, se necesita una receta, y yo te la quiero regalar. Está formado por 3 ingredientes que hay que mezclar juntos. Primero, alegría. Lo que te inquieta y te quita la paz no le gusta al Señor. Déjalo a un lado. Segundo, tus responsabilidades de estudio y de oración. Atención en clase, esfuerzo en el estudio, orar con gusto cuando sea invitado a hacerlo. Tercero, hacer el bien a los demás. Ayuda a tus compañeros cuando te necesiten, aunque te cueste un poco de molestia o de cansancio. La receta de la santidad está toda aquí. Esta es la receta que don Bosco le dio a Domingo Sabio para ser santo. Estimado don Ildefonso Casas Nieto, salesiano de don Bosco. Estimado concejal de Deportes, José María Parra Ortiz. Estimada presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos, doña Belén Velasco Almenara y su Junta de Gobierno. Estimados representantes de los diferentes grupos de la familia salesiana, ADMA, AMPA, Salesianos Cooperadores, Hermandad de la Burriquita, Hogares Don Bosco y Centro Juvenil. Estimado presidente del Consejo de Hermandades de Palma del Río, don José Luis Cumplido de Lonés. Estimado presentador del tercer pregón a San Juan Bosco, don Gonzalo Ruiz Sánchez. Estimado pregonero del tercer pregón a San Juan Bosco, don Juan Antonio Morales García. Estimados familiares, amigos, amigas y todos los presentes. Buenas tardes y sean todos bienvenidos a este tercer pregón en honor a San Juan Bosco. Desde la Asociación de Antiguos Alumnos queremos agradeceros vuestra asistencia y cercanía un año más. Somos testigos de cómo, año a año, la familia salesiana va creciendo en Palma del Río, siendo el tercer año que se celebra este acto en honor a nuestro fundador, junto a la quinta salida procesional por las calles de nuestra localidad. A continuación, escucharemos las palabras salidas del corazón de nuestro amigo Juan Antonio, acogido previamente por su presentador. Sin más, le cedo la palabra a don Gonzalo Ruiz Sánchez para escuchar a don Bosco a través de ellos. Permítanme un instante, un inciso, diría yo, previo para tener un recuerdo y una oración por un compañero salesiano que falleció exactamente hace ahora 2 semanas. Estuvo en nuestro colegio en 2 etapas distintas, desde el 68 al 72 y desde el 68 al 72 y del 78 al 82. Se llama Miguel Sainz Cruz. Creo que muchos de los presentes lo recordaréis. Fue un buen profesional de la enseñanza,
un buen salesiano, aportó dinamismo, ideas nuevas a la juventud, sobre todo en las áreas de expresión dinámica de la música y del teatro, de las actividades de tiempo libre, y fue un dinamizador de los Boy Scouts en aquellos momentos. Y también trabajó muy bien la orientación vocacional. Dejó un buen recuerdo entre todos cuantos le conocimos y nunca se olvidó de Palma del Río, puesto que la visitaba con frecuencia, aunque ya viviera lejos de nosotros, concretamente en Málaga. Descanse en paz nuestro amigo y compañero. He querido sacar esto hoy porque ocurrió hace 2 semanas y muchos de sus compañeros no nos habíamos enterado por las circunstancias de que se encontraba alejado. Gran familia salesiana, bienvenidos al tercer pregón juvenil a San Juan Bosco que organiza la Asociación Antiguos Alumnos del Colegio San Luis Rey de Palma del Río. Gracias por acompañarnos hoy en este acto. Este acto para mí supone un motivo de orgullo y de satisfacción, ya que hoy puedo decir que me siento como en casa, pues aunque ahora van a hacer 5 años que me encuentro alejado ya de las tareas docentes por la jubilación plena, no es menos cierto que han sido 40 los años que he estado dedicado a la profesión docente en esta casa. Esos 40 años no se olvidan fácilmente y dejan una huella indeleble. Han sido muchos años de docencia, como digo, con alumnos en los que hemos tratado de educar con fidelidad al sistema preventivo y a la pedagogía salesiana, es decir, el respeto a las 3 dimensiones, la razón, la fe y el amor. Los jóvenes, cuando entran en un colegio salesiano, chicos o chicas, todos los que han estado en una casa salesiana, por el hecho mismo de haber estado en sus aulas, de haber jugado en sus patios, de haber compartido la dinámica de sus centros juveniles, de haber tomado parte en las actividades educativas y pastorales o en algún momento de su ambiente y de haberse educado con el sistema preventivo, suelen salir del colegio ya deseando pertenecer a la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco. Según esto, son antiguos alumnos o alumnas del colegio o de Don Bosco quienes, estando en una casa salesiana o proviniendo de algún ambiente de amigos de Don Bosco, presentan unas características similares a estas que voy a citar. Son sensibles a la educación recibida, se sienten vinculados a Don Bosco por la gratitud, el afecto filial y el aprecio a los valores de la educación salesiana. Están dispuestos a colaborar en el proyecto educativo y evangelizador de la familia salesiana y solicitan, en muchos casos, explícitamente volver a ser socios, a hacerse socios de los antiguos alumnos, o bien se les invita a su incorporación activa. Sin duda ninguna, estos datos que acabo de dar son los que, o estos valores que acabo de decir, son los que reúnen hoy la persona con la que vamos a tener el gusto de compartir este tercer pregón. Para que todos vosotros, todos los presentes, lo conozcáis un poquito más, me van a permitir que haga una pequeña semblanza de su perfil biográfico, que por cierto es rica, yo entiendo que es muy rica y que recoge muchos de los valores que aquí hemos citado anteriormente. Juan Antonio Morales García nace en Palma del Río, donde reside y tiene 50 años, abogado de profesión y está casado con Brígida. Brígida supongo que está aquí, enhorabuena y gracias por estar. Es el menor de 4 hermanos, el único varón de una familia trabajadora, de una educación cristiana, en cuyo seno se le inculcó desde pequeño el valor al respeto y a la solidaridad. Muy querido entre sus hermanos y sus sobrinos, que le llaman Toti. Bueno, cursó los estudios de EGB en el Colegio Salesiano San Luis Rey, como es natural. Desde el año 74 al 82, estuvo 8 años aquí con nosotros. Puedo decir que fui uno de sus profesores, uno de ellos. Supongo que se fijó en mí y me ha llamado por esto, porque me conocería o lo recordaría después de tantos años. Pero bueno, aquí estamos, y lo hago además con gusto. Pasó después al IES Antonio Gala, hizo bachillerato y COU desde el 83 al 87, y posteriormente sigue los estudios de Derecho, donde se tuvo que entregar a fondo por distintas causas hasta conseguir su graduación. Precisamente cuando estudiaba bachillerato en el Gala es cuando inicia su andadura como antiguo alumno aquí en nuestro colegio, allá por el año 85. Ya previamente pertenecía al movimiento Luz Vida, una de tantas actividades que se realizan en todos los colegios salesianos. Durante más de 10 años fue miembro activo de la asociación, perteneciendo a su junta directiva como vocal de jóvenes, y luego presidió la junta. Impulsó actividades de los antiguos alumnos de Palma a toda la familia salesiana, a la vez que formaba parte de la Hermandad de la Borriquita.
Sin embargo, terminada la carrera, tuvo una desgracia familiar, su padre falleció y ya tuvo que dedicarse más tiempo a las tareas familiares, con lo cual demostró también pues, la ayuda que tenía que prestar a su familia, a su madre y a sus hermanas. Ejerce su profesión de abogado, desde el año 2006, en un gabinete local, intentando, me consta, que es un gran profesional, que es un hombre cercano a las demandas de los ciudadanos que le piden ayuda o que piden consejo a los que más lo necesitan. Juan Antonio no ha dejado de reciclarse, al menos desde que yo lo conozco. Siempre ha estado formándose, continuamente actualizándose. Puedo decir algo de su currículum, espero que no sea muy pesado, muy prolijo, pero hay que decirlo para que veamos la dimensión también de profesional que tiene y de inquietud por mejorar. Juan Antonio es técnico superior en prevención de riesgos laborales, es especialista universitario en Derecho Civil de la Unión Europea, es máster en práctica jurídica, es mediador en áreas civil y mercantil por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Pertenece al cuerpo de letrados del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba y pertenece también al cuerpo de reservistas del Ejército. Esto confieso que me sorprendió cuando lo leí, no sabía que habías hecho una carrerita militar también. Bueno, con destino en el cuartel general de las Fuerzas Terrestres de Sevilla, en funciones de área de operaciones, como analista en misiones internacionales y que, según me cuentas en tu currículum, parece que pronto será ascendido al grado de teniente, con lo cual vamos a tener que decirte a sus órdenes, mi teniente. Bueno, pues esto es un poco la biografía de Juan Antonio, pero ¿a qué podemos decir que se dedica Juan Antonio? Su tiempo libre. Bueno, pues su tiempo libre lo dedica básicamente a estar con la familia, pero tiene otras costumbres muy buenas y muy sanas, saludables: la música, la lectura, el deporte, viajar a lugares desconocidos, siempre acompañado por su esposa. Le gusta la montaña y forma parte del grupo de senderistas palmeños. Y cada vez que salen por ahí de senderismo, pues el nombre de Palma lo lleva siempre en la boca, lo cual también hay que agradecérselo. Es importante eso. Su compromiso cristiano, su labor pastoral, la mantienen siempre también a continuación de todas las actividades que hace aquí en San Francisco. Lleva grupos de confirmación para jóvenes y además se dedica a impartir charlas a grupos de familia. También hay que decir que pertenece a la Hermandad del Cristo de la Inspiración. Sus pinitos también los hizo en el mundo de la farándula, los hizo y los hace. Yo no sabía que se dedicaba también a esto. Bueno, la farándula, Juan Antonio, en el buen sentido, en el sentido positivo. Es decir, el teatro. El teatro participa en él en papeles diversos, según me han contado, en el Grupo Estable de Teatro de San Francisco. Algo también muy, muy característico y muy propio de los salesianos, ¿verdad? Bueno, pues puedo decir también que es amigo de sus amigos, que le gusta conversar y mantener las buenas amistades, tantas aquellas de la infancia, de los cuales estoy viendo muchos aquí, de sus compañeros, como todos aquellos que se van presentando a lo largo de la vida. Es miembro activo de un grupo, de una red social que creamos hace poco, de su promoción, del 74 al 82, y la que yo me honro también en pertenecer. En una entrevista que le hacen a nuestro amigo Juan Antonio, le preguntan algo sobre cómo accede él al movimiento salesiano. Entonces él contesta con toda la sinceridad: al movimiento asociativo fue una llamada, dice textualmente. Desde pequeño mi infancia iba paralela a la actividad del colegio, a los juegos de patio, la celebración del Día de Don Bosco y al amor a María Auxiliadora. Sencillamente porque me siento con el espíritu y el carisma que Don Bosco añadió a mi vida por la educación recibida en mi colegio y por el eterno agradecimiento que le tengo a los salesianos. Tuve la suerte de tener magníficos maestros, carismáticos salesianos y experiencias excepcionales e inolvidables. Gracias por lo que toca a la parte de los maestros, claro está. En efecto, el salesiano don Vicente Martín lo recordamos mucho, hoy creo que está en Pozo Blanco, estaba invitado, creo, pero no ha podido venir, ha justificado, quien le animó a participar, a formar parte de los antiguos alumnos y que formara parte de un encuentro regional de jóvenes en Granada. Este fue el primer caldo de cultivo donde él empezó a formarse y a participar en la asociación. Después estuvo en distintos encuentros europeos, en Grollec, otros celebrados en Málaga, en Montilla y en Córdoba, en el año 94.
participó en el 95 u organizó el Congreso Regional que se celebró aquí en Palma del Río de antiguos alumnos, pasando por numerosas participaciones en congresos nacionales, en Majadahonda, en El Escorial, La Orotava y en Málaga. Hay algunas anécdotas de Juan Antonio que me gustaría, comentarlas aquí brevemente para no hacerlo tampoco muy largo, para no hacer muy larga la presentación. La primera sería cuando en el año 2005 desaparecen los salesianos, la comunidad salesiana no desaparecen, sino que por motivo de reestructuración de la inspectoría se tienen que marchar y desaparece la comunidad. Entonces Juan Antonio, lejos de ausentarse del colegio, es decir, hasta luego o nunca más se supo, pues se pone a disposición de la entonces asociación, en aquel momento, de antiguos alumnos. Se mantiene en contacto con todos los que formaban parte en ese momento, con todos los miembros, y forma parte de nuevo de ser voluntario de manera desinteresada, y cada vez que le llaman, pues participa en la fiesta de Don Bosco, de María Auxiliadora, en las procesiones, en la misa dominical, en las novenas, etc. Yo diría que hay otra segunda anécdota que también me llama un poco la atención de Juan Antonio, y es que el día 4 de octubre del 2012, lo recordamos cuando trajeron aquí las reliquias de Don Bosco, pues Juan Antonio tenía un deber profesional, es decir, tenía que estar en uno de sus trabajos, que era un juicio en Córdoba. Su interés por no perderse la visita de Don Bosco aquí, de las reliquias de Don Bosco, pues hizo que cambiara la fecha. Entonces aprovechó que en Sevilla también venían las reliquias y se fue a Sevilla, de tal manera que estuvo en Sevilla viendo las reliquias de Don Bosco, y después, cuando pasó ya el juicio y tal, pidió y se puso de acuerdo con la magistrada y tal, para que le dieran tiempo a venir aquí a la casa de Palma, donde también lo vio. Quiere decir que mató 2 pájaros de un tiro y lo vio 2 veces, más que algunos de los que estamos aquí. Pero en fin, yo lo vi uno solo. Bien. Bueno, pues quiero decir que por si hubiera duda alguna de la salesianidad de este hombre, de su amor por Don Bosco y por María Auxiliadora, debemos saber que cualquiera que entre, esta sería la tercera anécdota, que entre a su despacho, como me ha ocurrido a mí, que tuve que entrar por un motivo profesional, verá cómo en la mesa de su despacho siempre le acompaña, en forma de pisapapeles, un relieve de María Auxiliadora y de Don Bosco. Es importante porque muchas personas, cuando entran, si han sido alumnos o antiguos alumnos, observarán que eso significa, pues lo que significa, que este sí que es un verdadero y un auténtico antiguo alumno salesiano. ¿Vale? Amigos y amigas, yo ya voy a ir finalizando. Aparte de dar una vez más gracias a Juan Antonio por haberte acordado de mí, que fíjate cuántos años ya, aunque no hayamos dejado de vernos, pero bueno, sí que recordamos los tiempos en que estuvimos por aquí. Yo puedo afirmar con toda rotundidad que nuestro pregonero cumple sobradamente con las enseñanzas que Don Bosco quiso inculcar a todos: ser un buen cristiano y un honrado ciudadano. Es por ello que nos va a deleitar con toda seguridad con un gran y un magnífico pregón. Juan Antonio, vámonos cuando quiera, el atril te espera. Arriba. Aquel día nos levantamos muy temprano. Las agujas del reloj rozaban tímidamente las 5:30 de la madrugada. Esa noche apenas habíamos dormido. En el refugio se respiraba una combinación de nervios y a la vez de emoción. Tras un desayuno fugaz y mal aprovechado, nos pusimos en marcha. A más de 3.000 metros de altura se ven las cosas de otra forma, pensamiento difícil de rebatir. Íbamos a ascender el ansiado pico Mulhacén. La subida fue suave y expectante, hasta llegar a un descanso
donde ya nos esperaba el ascenso final. Ahí nos estaba esperando esa gran montaña donde, vista desde abajo, te hace sentir como una minúscula hormiga en todo el universo. Cerca de la cresta, rozando ya Coronar, empecé a rezar a la Virgen. La falta de oxígeno nos hacía ir más despacio. A cada paso, una estrofa del Ave María. A cada Ave María terminado, unos metros más cerca de lograrlo. Fue la Virgen, María Auxiliadora, la que nos llevó y empujó hasta coronar con éxito la cima. Una vez más, ella lo había hecho todo. Muy buenos días a todos, amigos, familiares, familia salesiana, compañeros de clase, representantes de instituciones, autoridades, de hermandades, queridos todos. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarme en este día tan especial para mí. Gracias a mi presentador, gracias, maestro Gonzalo, don Gonzalo, maestro con mayúsculas, por esas palabras que sin duda brotan de la amistad, por esas palabras que sin duda brotan de la enseñanza recibida y con el transcurso de los años ha evolucionado hacia una gran amistad. Y agradezco también enormemente tu entera disponibilidad. En tu persona también he querido homenajear a todos mis maestros. Gracias también a aquellas personas y amigos que se han desplazado desde otros lugares. Agradezco también de forma muy afectuosa a la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos por haberme elegido para hacer este pregón. Considero que está muy bien acordarse y no olvidarse de los que en su momento estuvimos al frente de esta asociación y que nuestro testimonio se ha escuchado. Magnífica la idea de pregonar a Don Bosco, con el fin de anunciar las fiestas de nuestro Padre y Patrón, donde todos los antiguos alumnos estamos obligados a acudir. Recuerdo también especialmente a los dos anteriores pregoneros, doña Belén García Blanco y don Rafael Espejo León. Espero estar a la altura. De verdad, muchísimas gracias a todos de corazón. Lo habéis hecho muy bien. Vamos, que mejor no se podía haber hecho en elegirme. Aquí, en mi colegio, en mi iglesia, donde tanto hemos rezado a la Virgen, donde hice mi primera comunión, donde tanto hemos cantado con guitarras y he podido vivir momentos muy memorables. Con mi madre María Auxiliadora aquí, detrás de mí, como si me estuviera dándome empujoncitos o arropándome bajo su manto. Vamos, que esto es una maravilla de Dios, que solamente Él sabrá explicarlo. Para mí, queridos amigos, estar aquí hoy es como si estuviera degustando un buen vino, de una añada excelente, en compañía de muy buenos amigos. Me siento enormemente agradecido a este colegio, me siento como en casa, mi colegio con los salesianos, con mis maestros, mis compañeros y mis amigos, donde gracias a esos años de enseñanza que me enseñaron a leer, a estudiar, a esforzarme, a compartir, a respetar, a rezar, en definitiva me enseñaron para saber andar por la vida. Pero en realidad, queridos amigos, no os he convocado yo, ni la Asociación de Antiguos Alumnos, sino el que nos ha llamado y hemos respondido a su encuentro ha sido Don Bosco, nuestro Don Bosco. Ya dijo Alejandro Magno que si a mis padres les debo la vida, a mis maestros les debo el triunfo. Pues bien, yo añadiría, si Alejandro Magno me deja, que a Don Bosco y a los salesianos les debo mi educación. Pues queridos amigos, aquí me encuentro, con mis grandezas y con mis miserias, con mis defectos y con mis virtudes, con mis alegrías y mis penas, con mis aciertos y mis limitaciones, dispuesto a compartir con todos vosotros mis vivencias salesianas. Era una tarde de domingo de un caluroso mes de septiembre que, gracias a la insistencia de mi tía Rosarito, conocida por todos por la del Parque, célebre y carismática celadora de la Asociación de María Auxiliadora, cuando mis padres me cogieron de la mano
y me dijeron que me iban a llevar a los salesianos, porque me tenían que hacer una prueba para ver si podía entrar o no en el colegio. Apenas contaba con 5 años. Tras atravesar un inmenso, oscuro, intrigante pasillo, salió a nuestro encuentro un señor grande, corpulento, con voz convincente, y me ordenó que me sentara en una silla de su despacho. Este señor, alguno lo recordará, era don Antonio Jiménez, salesiano de los de antes. Característica en él, portador de una campanilla que a la postre más de uno sufrimos en nuestra región occipital. En más de una ocasión, merecida o no, es otra cuestión. Pues decíamos que el ejercicio básicamente consistió en hacer unas sumas, unas restas, escribir algunas frases, completar alguna oración, completar unos dibujos y finalmente un poco de lectura. Ese fue mi primer encuentro en el colegio y se ve que no lo hice muy mal del todo porque finalmente me aceptaron. Mis primeros años de mi formación escolar transcurrieron con multitud de anécdotas. Hacer amigos era muy fácil y con los maestros y salesianos se respiraba un buen ambiente, donde con disciplina y esfuerzo, pero también jugar al balón, se conseguían las cosas de su edad. Recuerdo con cariño la formalidad y seriedad de muchos gestos que nos hacían recordar el buen hacer y disciplina de los salesianos. Por ejemplo, nos exigían cuidar el material escolar, compartir la goma de borrar, cuidar la escritura, la forma de coger el lápiz, etc. Yo soy de la generación del pupitre. Yo soy de la generación de las canicas y el trompo. Yo no soy de la Nintendo ni de la Play. Yo soy de la generación del boli Bic naranja, escribe fino, y el boli cristal escribe normal. Yo no soy de la tablet ni de la Nintendo. Yo soy de los cuadernos Rubio, de las ceras Dax, Plastidecor, los lápices de color alpino o los rotuladores Carioca. Tengo que confesar que llevo apenas unos días que he cumplido los 50 añitos a mis espaldas. Recuerdo, por ejemplo, la ceremonia para entrar al colegio, como después del recreo y luego por la tarde, porque en mi época teníamos clases por la mañana y por la tarde. Pues recuerdo muy bien que consistía en hacer una fila paralela, perfecta, guardando la distancia con el compañero de adelante y con el brazo totalmente extendido, donde teníamos que tocar con las yemas de los dedos el hombro derecho del compañero, para que una vez establecida la distancia, veíamos cómo se alargaba la fila de toda la clase, que por cierto eran de 40 alumnos. Las clases comenzaban siempre con un Ave María o un Padre Nuestro. Recuerdo también con nostalgia que por la tarde, cuando entrábamos a las 3, era costumbre besar la mano de don Rafael, salesiano mayor, de mediana estatura, de pelo muy blanco, con sotana reglamentaria, que nos esperaba a la puerta del colegio para que, como he dicho antes, le besáramos la mano. Yo, que era timidillo, pero muy respetuoso, aprovechando que se acumulaban varios chiquillos alrededor, siempre le rodeaba para evitarlo, porque en más de una ocasión que le tuve que besar la mano, me daba un cierto repelús, pero no por desconsideración, sino porque siempre le olían las manos a naranja. Probablemente ese día sería su postre, normal en Palma, y por eso siempre intentaba esquivarlo. Pero no me libraba, porque cuando creía que conseguía mi objetivo, escuchaba una voz disciplinada y convincente, me decía, Rubillo, y no tenía más remedio que reconsiderar mi actitud e inclinarme para besar su mano, que ya adivinaba que iba a desprender un aroma particular de naranja palmeña. No se me daban mal los estudios. Nuestras clases eran, como ya he dicho antes, de 40 alumnos, pero aún así recuerdo siempre un silencio sepulcral y respeto hacia nuestros maestros. La disciplina, la ayuda al compañero y la exigencia continua por superarte estaba siempre apuntado en la lista de la pizarra. Y quien se portaba mal, lo apuntaba el delegado de clase. Que tu nombre figurara ahí en la pizarra era así como una etiqueta o sello de desobediencia eterna. Me tocaron los años de la transición española. Cursaba tercero de GB cuando se inició la democracia en España, séptimo de GB cuando fue el Mundial de España, pero el de Naranjito, y donde todavía en el colegio
todavía estudiaban solo niños, no era mixto. También recuerdo como anécdota que en mi época teníamos que pasar unos sufribles reconocimientos médicos. Sin venir a cuento y estando en clase, nos iban llamando por cursos para que nos viera el médico y nos vacunara. Más de uno y de dos terminaban llorando y con el cachete un poco morado. Pero también había días muy característicos, como por los que por motivo de la lluvia el recreo se limitaba a jugar en el pórtico con juegos totalmente improvisados y llenos de picaresca, por no decir mala idea y picardía. Mientras que por otro lado, cuando sin embargo brillaba el sol, los recreos se ampliaban a jugar al fútbol en el patio grande, el del campo de fútbol, que era enorme, no como ahora, donde jugábamos todos juntos. Sí, todos los cursos juntos, cada curso con su balón, previamente rotulado el curso al que pertenecía el esférico, donde con el máximo cuidado y respeto de que el balón de tu clase no cayera en posesión de un alumno de un curso superior. El destino de tu pelota peligraba, previa amenaza de casi muerte. Estaba cerca de la luna el patadón que le propinaba ese grandullón, fuerte y deslenguado alumno de un curso superior, probablemente de octavo, de GB, de la que su veteranía, más que ganada en el colegio, hacían gala siempre que las circunstancias se lo permitían. Incluso los maestros jugaban con nosotros, don Juan Lara, por ejemplo. No era raro el día que, teniendo que jugar en el famoso campo amarillo, por el color de la tierra, hoy el campo que está junto a los talleres, no aparecíamos con una o dos rodillas ensangrentadas, provocada por empujones, fruto de las diversas disputas, peleas o criterios diferentes a la hora de interpretar si había sido gol o no, porque el esférico, tras un fuerte patadón, había cogido una ligera elevación en su chut imposible de alcanzar por el cancerbero de turno ejerciendo funciones de portero delantero. Ni qué decir tiene que al primer gol que encajaba ya no volvió a jugar, sentenciado por el capitán del equipo, que previamente al encuentro ya se había encargado de elegir los mejores de la contienda. Yo siempre era el último en ser elegido para formar el equipo y siempre era descartado para seguir jugando tras encajar el primer gol del partido. Menos mal que en la adolescencia pegué un estirón y me pasé al baloncesto, donde por lo menos independientemente de encestar o no, no nos hacíamos daño en las rodillas y no me podían eliminar. Por aquella época fui testigo de los inicios de un equipo de balonmano, bautizado como empezó a funcionar el ARS de balonmano, las siglas de Asociación Recreativa Salesiana. Nuestro ARS, queridos amigos, nació aquí. Recuerdo también, como anécdota, un día especial cuando visitaba nuestro colegio los representantes de un producto incipiente en las meriendas de los niños españoles de mi generación. Era el día de la nocilla. Irrumpían unos señores en clase, ofreciéndonos unas mini tarrinas del producto estrella, y teníamos que participar en unos concursos de dibujo para participar todos en la clase. Qué felices éramos con tan poco. Día extraordinario en el colegio era el 31 de enero, día de Don Bosco, que por cierto, nosotros, los que somos salesianos, decimos Don Bosco, porque era una práctica italiana. Don es la abreviatura de donno, que significa señor. Es un título de dignidad con el que en Italia se distingue solamente al sacerdote y que se coloca indistintamente delante del nombre o del apellido. Aprovecho para retomar esta práctica de rescatar el uso del don y el doña, sobre todo a los maestros. Para mí, mis maestros siempre serán don Gonzalo, don Juan Lara, don Miguel Ángel Fernández Campos, don Leocadio, don Alonso, don Tomás, don Pepe Guadix, etc. Pues el día de Don Bosco comenzaba con un magnífico y caliente y abrasador desayuno con chocolate con tortas, para así contrarrestar el frío del mes de enero. Aún lo recuerdo, cómo quemaba ese chocolate. Se me saltan las lágrimas, tan solo de recordarlo, bueno, y de emoción también. La jornada transcurría con la misa, sentados todos en estos mismos bancos, que alguno podrá comprobar alguna que otra inscripción que ha quedado permanentemente grabada en recuerdo de aquellos años. Se hacían juegos diversos en un ambiente festivo muy salesiano.
todo previamente decorado con unos escudos de las provincias de Andalucía, hechos de madera, y con unos soportes para colgar unas pequeñas banderas que creo que todavía andan por ahí. Recuerdo también que en las clases, entre los compañeros, no podíamos hablar, o más bien se dialogaba poco. Si durante en clase algún que otro compañero intercambiaba alguna opinión donde el interlocutor no estaba muy conforme y derivaba en unos insultos relacionados o con un apodo o con alguna característica de su cara o estado físico o forma de andar o parecido con algún animal, dichas afirmaciones se zanjaban con la frase lapidaria de «en la calle te espero». Ese ajuste de cuentas era resumido por el resto de la clase con la expresión «pelea». Y así era. Justo a las 5 de la tarde se formaba un círculo de chavales donde animaban a que dos compañeros se estaban peleando, dándose tirones, guantazos al aire, forcejeando, donde las carpetas o mochilas terminaban volando, si no habían sido antes pisoteadas, hasta que por fin llegaba un maestro y los separaba. Él empezó antes, pero tú te has metido conmigo, etc. La disputa se zanjaba cuando el maestro nos obligaba a estrecharnos la mano y a veces hasta un abrazo. En fin, cosas de la edad. Si un compañero se ponía enfermo estando en clase, el maestro preguntaba que si alguien sabía dónde vivía para acompañarlo a su casa. ¡Qué casualidad! Todos sabíamos dónde vivía para poder saltarnos la clase ese día, porque probablemente ya el acompañante no regresaba al colegio hasta el día siguiente. La segunda etapa, que correspondía a los cursos de sexto, séptimo y octavo de EGB, hoy sexto de primaria y primero y segundo de secundaria, fueron años más intensos, porque ya había que estudiar más y tener que aplicarse. Me encanta esa expresión, el tener que aplicarse. Son esos años en los que el muchacho está cambiando. Se le cambia la voz, damos un estirón, nos hacemos preguntas, muchas preguntas, y por eso estábamos locos de que llegara la clase de sexualidad. Allí nos explicaban mediante unas proyecciones y unas diapositivas el aparato sexual y poco más. Y nosotros esperando algún que otro desnudo femenino, ansiosos todos al despertar de la pubertad. En esa etapa, como he dicho, teníamos que estudiar más. ¿Cómo no sabíamos todo al dedillo, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos? Nos esforzábamos todos y sin tener que ir a clases particulares. Nos sabíamos las ecuaciones, la raíz cuadrada de segundo grado, la Revolución Francesa, conocimientos que no sé por qué no llegan totalmente a olvidarse. Los primeros conocimientos de inglés, los recuerdo con nostalgia. Hacíamos en algunas clases corro y en algunas asignaturas, como en lengua y literatura, nos preguntaban todos los días. Estoy obligado de nuevo a mencionarlos, mi eterno reconocimiento a mis maestros, don Manolo Velasco, don Juan Lara, don Locadio, don Gonzalo, don Pepe Guadix, don Miguel Ángel Fernández Campos, don Alonso, don Jesús, y salesianos como don Abelino, don Antonio Rides, don José Luis, don Fausto, don Antonio Jiménez, don Miguel Sanz y don Tomás Pérez Juncosa. Recuerdo, por ejemplo, cómo aquí mi querido señor presentador, don Gonzalo, su particular forma de decirnos y entregarnos las notas después de haber corregido los exámenes de matemáticas o química. Nos iba nombrando a cada uno y nos acercábamos a él para recoger el examen y justo antes de llegar a recibirlo ya lo había soltado al aire, teniendo que hacer nosotros malabares para intentar cogerlo, ya que el dichoso examen cogía más que alguna que otra elevación difícil de alcanzar y que a la vez él ya nos decía el resultado del examen. Muy mal, ha hecho usted un examen muy mal, nos decía. Y cuando yo iba en mi dirección a mi pupitre, resulta que la calificación era de un 7,5. Y seguía escuchando, Morales, ustedes de 10. Por cierto, que a los otros, los alumnos, nos llamaban por los apellidos. Ceballos, Vidal, Torres, Cabello, Silva, Molina, a no ser que hubiera algún alumno con un nombre, digamos, poco común, Mateo, Román,
o Andrés. Otro maestro salesiano, don Tomás, llamó un día a mis padres porque me había quedado una asignatura en un trimestre porque me había relajado y eso no podía ser. A nosotros nos inculcaron el esfuerzo y la superación constante. En una ocasión tuve una dificultad en una asignatura, matemáticas, y no sé cómo, pero recuerdo que cuando fui al examen llevaba una estampa de María Auxiliadora, de haber ido a la novena. No sé cuántos besos y Ave María le recé yo a aquella estampa, porque al final aprobé. Serían los de finales de curso, aunque siempre he dicho que el mejor santo al que tenemos que rezar para aprobar un examen es San Haber Estudiado. Pero sin duda que la cercanía de la Virgen también ayudó y me reconfortó. En aquellos años, inicio de los 80, empezó a funcionar en el colegio el movimiento Luz Vida, un grupo de formación cristiana con estilo salesiano. No sé por qué me apunté, supongo porque nos apuntamos el grupo de amigos que formábamos la pandilla, como así se decía. Nos reuníamos una vez por semana y hablábamos de cosas de nuestra edad, con un salesiano más joven, don Tomás Pérez Juncosa, que fue ordenado sacerdote salesiano aprovechando la primera visita del Papa San Juan Pablo II a España en Valencia. En esas reuniones profundizábamos la dimensión afectiva y social del joven. Yo ya me defendía. En definitiva, charlamos de las cosas de nuestra edad, las cosas que nos pasaban y que evidentemente no contábamos en casa. Yo empecé a tocar la guitarra e iba perdiendo mi timidez. Hacíamos convivencias, misas, con muchos cantos y participaciones, y nos los pasábamos muy bien. Terminé mi etapa, digamos, académica, con buenas notas. Mi tutor en el último año fue don Pepe Guadix, y recuerdo que había un apartado en el boletín de notas, que era el de observaciones, que si estaba en blanco era mejor, pero el mío estaba escrito. Recuerdo que ponía que había superado la EGB y que podía realizar los estudios que me propusieran. Pero seguía acercándome al colegio para seguir ahora con las reuniones del Movimiento Vida, ya con 14, 15, 16 y 17 años. Había algo que me atraía, el ambiente joven, sano y vinculado a los salesianos que nos querían y que siguiéramos, que fuéramos por el colegio. Participábamos en Pascuas juveniles con otros colegios salesianos, campamentos de verano en Antequera, en Santa María de Trasierra, en Campobosco. Digamos que iba notando que mi desarrollo como persona se iba complementado con mi dimensión afectiva y con la fe, el amor a Dios y al prójimo. También me apunté a la Tuna o a la Rondalla, que nació también en este colegio. Yo me apuntaba a todo lo que estuviera relacionado con los salesianos. Participaba en el centro juvenil y pusimos en marcha la discoteca Discóbolo en nuestro colegio, donde mucho nos enamoramos. Una de mis experiencias más gratificantes con don Bosco fue el Campo Bosco de Turín, en el año 1986, donde 750 jóvenes de toda España le devolvimos la visita a don Bosco, que 100 años antes él había realizado a Barcelona. Contaba apenas 15, 16 años y tuvo mi padre que pedir un permiso a la Guardia Civil, dado que al ser menor de edad pudiéramos salir de España. En Barcelona visitamos las escuelas salesianas de Sarriá y continuamos en Italia, en Castelnuovo, en Chieri, Asti y Valdocco. Qué grande es la obra salesiana de don Bosco. Tuve allí la experiencia que jamás olvidaré. La experiencia fue que en uno de los descansos que teníamos en las muchas actividades programadas, me acerqué a la Basílica de María Auxiliadora, por un lateral. Allí reinaba el silencio. Yo creo que estaba solo. Me acerqué al altar y subí por unas escalerillas para ver mejor el cuadro de María Auxiliadora, que preside el retablo. Alcé el brazo porque quería simplemente poner mi mano sobre él, pero justo cuando llego a tocarlo, creyendo que no pasaría nada, la tela del lienzo se propagó como haciendo unas ondas, creyendo yo que solamente estaría fijado. De inmediato salí corriendo. Don Bosco permanecía en su urna majestuoso y con sensación de eterno
y apacible descanso. Si pueden ir, por favor vayan, visiten a don Bosco en Turín, en Baldocco. No dejen de pasar esa oportunidad. Don Bosco les está esperando con los brazos abiertos. Ya más recientemente recuerdo que también en 2012, como acaba de apuntar mi presentador, tuve la ocasión de visitar las reliquias de don Bosco en esta casa con el motivo del bicentenario de su muerte. Fue un regalo como tantos y tantos regalos que nos hizo don Bosco a lo largo de su vida para los jóvenes y para los jóvenes más vulnerables. Continué mi vinculación con la familia salesiana, con los grupos de Luz Vida, ahora ya en la faceta de animador, con un grupo de estupendos chavales, y también en la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de la mano de don Vicente Martín, y aprovecho para comunicaros que no ha podido asistir porque le coinciden con los actos de antiguos alumnos en Pozo Blanco, pero me ha confesado que los años de Palma son un recuerdo imborrable para él. Todos lo conocemos, su incansable carisma para que la asociación surgiera en el colegio como germen de pertenencia al colegio por tantos y tantos alumnos de EGB y formación profesional. Permitidme hacerme un pequeño recuerdo en forma de homenaje a aquella junta donde por primera vez yo asomé por allí, donde la formaba don Antonio García Evans, don Vicente Caro, don Virgilio Baena, don Antonio Agüera Reyes, don Luis Hernández y don Miguel Fernández, capitaneados todos por don Vicente Martín. Posteriormente a esos años, un grupo de antiguos alumnos jóvenes cogimos las riendas de la asociación y recuerdo que organizamos con mucha ilusión en 1995 el Consejo Regional de Antiguos Alumnos en Palma. Estoy obligado a mencionar a mis amigos y compañeros don Juan Antonio Zamora Caro, creador de la revista de la Asociación de Antiguos Alumnos Cuadernos 31, a Jesús Pablo González Luna, a Antonio Miguel Polo, a Manuel Ángel Moyano, al amigo Limones, a Joaquín Estepa y Francisco Blancé. En aquellos años tengo que decir que la Asociación de Antiguos Alumnos tuvo un crecimiento notable, dándole un nuevo impulso donde nos hicimos eco por medio de los encuentros regionales y nacionales a los antiguos alumnos de Palma. Tuve la suerte también de estrechar lazos de amistad con amigos y salesianos de toda inspectoría, como Pepe González, Paco Ruiz, Paco Mármol, José María Martín Flores, Antonio Jiménez, Rafael Alba, Isaac Túnez, Francisco Javier Ginés o Pepe Flores. Tuvimos también la oportunidad de participar en el Euroyex, celebrado en 1994, donde los antiguos alumnos de toda Europa compartimos vivencias muy cercanas en un ambiente muy salesiano. Vinieron los años de estudiar fuera de Palma, pero al estar ligado con la Asociación de Antiguos Alumnos y los grupos Luz Vida, mi vinculación con la familia salesiana, digamos que ya no se iba a romper. Formaba parte de mi ser cotidiano y de mi seña de identidad, como persona y como cristiano. Manteníamos reuniones de formación con los salesianos Pablo Marín, Carlos Navarro o Antonio Barreiro Ojea, Juan Fuentes o Antonio Rodríguez Fenoy. Mención muy especial a este recorrido de mi vida salesiana es el de animador de grupos juveniles, de Luz Vida y del oratorio, también con los célebres Boscos People, con Agustín de la Cruz y Manolo López al frente. Cómo he disfrutado intentando guiar y enseñar y orientar a estos chavales que hoy día ya son padres, personas adultas, algunos profesores, personas hechas y derechas. Gracias a Antonio Fuentes, a Chiqui, a Juanjo, a José Manuel Caro, a Luis Ruiz, a José Manuel, Manolo González, a Diego Ariza, a Antonio Lapón, a Manuel Barca, a Francisco Casas, por haberme hecho sentir tantas magníficas experiencias y haberme aguantado. Pregonar a don Bosco, queridos amigos, es una magnífica aventura, porque es hablar de sus sueños, de su inmensa y constante preocupación por los jóvenes, de anunciar constantemente el Evangelio y del amor a la Virgen. Pregonar a don Bosco es revivir el oratorio de Baldocco, recorrer Casa Pinardi, recordar a don Cafaso, a Bartolomé Garelli, a Domingo Sabio. Pregonar a don Bosco es hablar del cariño de mamá Margarita Quiena, recordar los valles del Piamonte y de Ibequi. Y también pregonar a don Bosco son escuelas salesianas, Fundación Proyecto Don Bosco, Proyecto Busetti y las misiones salesianas.
Si tengo que agradecer todos estos años a mis maestros y a los salesianos, ¿cómo no lo voy a hacer a la figura de don Bosco? Gracias, niño Juanito Bosco, porque hiciste caso a tus sueños, los supiste interpretar y los llevaste a cabo a lo largo de tu vida. Gracias, joven Juan Bosco, por querer estudiar, esforzarte para ser sacerdote y dar tu vida plenamente a los demás. Gracias, maduro don Bosco, por tu inmensa labor al frente de toda la juventud de Turín. Y gracias, San Juan Bosco, el santo de los jóvenes. Nunca jamás los jóvenes estarán desprotegidos. Hay un santo que es de su propiedad, único y exclusivo de ellos. No me puedo considerar un estudioso de la vida de don Bosco, pero sí he leído, y requete leído en varias ocasiones, la biografía de don Bosco. Y he tenido la inmensa suerte de vivir maravillas, experiencias, donde el centro era él. Suficiente para que quedes impactado con su figura. Hoy día me sigue acompañando y siempre que tengo la oportunidad estoy orgulloso de mi pertenencia a la familia salesiana como antiguo alumno salesiano, sello de identidad, de ser buen cristiano y honrado ciudadano, y más en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Se levantaba don Bosco a las 4 de la mañana y se subía al tejado para que con la nieve caída se frotaba la cara y empezaba a trabajar. No tenía descanso para la salvación de la juventud. Siempre decía que descansaría en el paraíso. Les robaba horas al sueño, siempre pensando en los jóvenes, luchando por sus condiciones sociales y su dignidad humana. Don Bosco no fue un político, sino un adelantado a su tiempo. Su mirada, más allá de lo que podían ver otros, la proyectaba a la dignidad de la juventud. ¿Sabéis por qué don Bosco conectaba tan fácilmente con los muchachos? Porque él se agachaba para ponerse a la misma altura y así mirarlo a los ojos, y le decía a cada uno lo que necesitaba. Y así miraba y leía en su corazón para así elevarlo a persona digna. Cuando él termina su formación y ya es cura, no sabe qué hacer. No le atraen ninguna de las propuestas que le proponen. Le aconsejan muchas alternativas. Y dando un sencillo paseo, se percata de las necesidades de los jóvenes de Turín. Tenía un don puesto por Dios, como no puede ser de otra manera, para tener esa capacidad de llegar a la juventud. Dios se le manifiesta a lo largo de su vida, en sueños. Se sabe que son muchos más sueños de los que conocemos todos. Tanto es así que un día llegó a preguntarle a su director espiritual, don Cafaso, que si los podía contar o no, porque ya no sabía qué hacer. Y él le preguntó, ¿se cumplen esos sueños? Pues sí, respondió don Bosco. Pues cuéntelo entonces. Don Bosco no fue un soñador, sino que supo interpretar los sueños, aunque eso sí, con el tiempo. Con el tiempo lo comprenderás todos. Así se manifestó en el primer sueño de los 9 años. No con golpes, sino con amor, antesala de su sistema preventivo. Ya Dios le presenta a la Virgen María anunciándole que siempre estará con él, y así fue. Visitaba a los jóvenes en las cárceles y salía llorando. Sufría por ellos. Nunca antes nadie a los jóvenes los había considerado como parte de la sociedad. Don Bosco, interpretando los muchos sueños que tuvo y de la mano de la Virgen, logró hacer realidad que la juventud tuviera a alguien que se acordara de ella. Formó el oratorio, que significa casa de oración. Creó talleres de imprenta, de carpintería, de mecánica. Les exigía a los empresarios que los jóvenes tuvieran un salario y un contrato de trabajo digno. Siempre decía, Dios proveerá. Gracias a mamá Margarita, que cuando se sentía que no podía más y que le decía que se iba al pueblo, él no le decía nada, solo miraba a un crucifijo y de inmediato lo comprendía todo. Cuántos desvelos, cuántas preocupaciones, cuántos desencuentros con las autoridades tuvo que soportar don Bosco. Cuántas Ave María le rezaría a la Virgen Auxiliadora y cuántas súplicas al Señor en nombre y para la salvación de los jóvenes tendría que haber rezado don Bosco.
¿Cómo sería la fuerza de la mirada de don Bosco que hacía que a los chavales los cautivaba y les abría los ojos de esperanza? ¿Cómo les enseñaría de forma que todos los jóvenes querían estar con él? Él, al principio de crear su labor educativa, no quería desarrollarla en colegios, sencillamente porque ya existían. Quería como otro sistema para atender a la juventud y hacerla protagonista, precisamente protagonista de su juventud, donde el joven se sintiera como tal es, donde se le reconociera su dignidad y espontaneidad. Y eso lo hace por medio del oratorio. El oratorio fue, es y será cuna de valores cristianos, sitio de oración, lugar de convivencia y juegos, taller de enseñanza y para la vida de los chavales. Don Bosco sabía mirar al corazón de los muchachos, supo llegar a las entrañas de la juventud para que hacerlos dignos de consideración fueran tenidos en cuenta y no un estorbo y a la vez un abuso de la sociedad de Turín. Don Bosco también tenía el don de hacer milagros. Llegó un día un niño al oratorio a pedir limosna porque no tenían que comer. Don Bosco, después de mirarle a los ojos, le dio una moneda, lo único que tenía, con la que el niño compró 1 kilo de polenta, con el que apenas podían comer un día. Transcurrieron unos años y un día el joven ya adulto se encontró con don Bosco y le dijo que no se explicaba lo que pasó, porque con aquel kilo que podían comer 2 personas, se alimentaron 7. Así como el milagro de las castañas, por todos conocidos, donde no se acababan cuando tenían muy pocas para repartir a los niños del oratorio. Don Bosco saciaba y nos sacia. También tenía don Bosco el don de la sanación, a pesar de que casi siempre estaba enfermo. En plena realización de las obras de la Basílica de María Auxiliadora, no tenían provisión para continuar su edificación y fue en busca de un personaje adinerado de Turín que sabía que estaba enfermo y que se iba a morir. Lo visitó en su lecho, le dijo que necesitaba dinero para terminar de construir la basílica, se acercó a su lecho y lo sanó. Ese mismo día lo acompañó al banco y pudo terminar su obra. El espíritu de don Bosco, queridos amigos, vive y está presente entre nosotros, hoy más que nunca por y para los jóvenes. El legado y el mensaje de don Bosco permanece fresco e inquebrantable entre los jóvenes. Sino ¿qué sentido tiene la Fundación Proyecto Don Bosco, con tantos y tantos jóvenes atendidos, y la magnífica labor que realiza, o el Proyecto Busetti, con camino hacia la independencia digna para jóvenes extutelados, respuesta firme de acompañamiento, de maduración personal, para salir adelante y vivir con dignidad y garantía? ¿O qué sentido si no tiene las distintas misiones salesianas por todo el mundo? Don Bosco sigue siendo relevante. Sabemos que educar en confianza es asumir riesgos, pero aunque hayan pasado ya 140 años de la publicación de su pequeño tratado sobre su método, aprovechando la inauguración de la Casa de Niza en Francia, que lo denominó el sistema preventivo en la educación juvenil, hoy tengo que decir que ese texto no ha perdido nada de su relevancia. Estamos, queridos amigos, en deuda con don Bosco y los salesianos, y estamos obligados a continuar con su labor. Los antiguos alumnos, los cooperadores salesianos, los hogares don Bosco, las asociaciones de María Auxiliadora, las hermandades, las asociaciones de padres, movimientos juveniles salesianos, catequistas, todos. Dios quiere a los jóvenes, los de la época de Turín y a los de hoy, también con nuevas realidades sociales y no solo por medio de la educación. Hoy hay nuevas formas de situaciones de jóvenes desfavorecidos, atendiéndolos por medio de talleres de empleo, casas de acogida, proyectos socioeducativos, complementados con la labor del colegio donde se manifiesta el estilo de don Bosco. Cultura de solidaridad, de respeto, de dignidad, sistema preventivo, con sus 3 pilares, amor, razón y religión. Ese camino hoy día es válido y muy necesario.
La realidad salesiana en Palma del Río proviene sin duda alguna de aquel sueño de don Bosco, las rosas sin espinas. Los jóvenes de Palma tienen que saber que aquí tienen a los salesianos. Tenemos que ser los mejores en educación y en su atención. No nos acomodemos, tengamos auténtica vocación en nuestra misión con la juventud. La predilección por los jóvenes más necesitados es un eje transversal que ha de preocupar a cualquiera de nuestros ambientes para que se sientan verdaderamente salesianos. No nos cansemos de luchar para que así sea, como ha manifestado nuestro amigo salesiano Pepelo. Queridos amigos de la familia salesiana, todos tenemos que decir y hacer a la juventud de hoy. Inmensa labor de los catequistas para prepararlos en su primera comunión, para la confirmación, animadores, docentes y todo el personal auxiliar, padres y madres, trabajadores y psicólogos, etc. Frente a los jóvenes que están desempleados o con problemas de la adolescencia, que se sientan acosados en clase o que cuentan con familias separadas y desestructuradas, a todos don Bosco les quiere, nos espera y nos escucha. No podemos mirar hacia otro lado. El joven cada vez está más en riesgo. Es fácil que caiga en lo malo. El joven cada vez es más exigente y también consentido. El joven, hoy más que nunca, tiene que ser más educado, instruido, enseñado y disciplinado, ser responsable, y no como lo estamos convirtiendo a veces, como un escaparate de marcas deportivas o portador de teléfonos móviles de última generación. Incluso vestimos a los niños como adultos. Los jóvenes tienen prisa en quererse hacer mayores. Falsifican su edad en el carnet de identidad para entrar a la discoteca. ¿Dónde quedó la adolescencia? El otro día escuché a un padre muy orgulloso decir que su hijo con apenas 5 años ya sabía colgar vídeos en YouTube, él solito, cuando seguro que no le había enseñado a dar los buenos días a su vecino. Al maestro se le debe respeto, y si hoy los padres se enfadan porque el maestro ha suspendido al niño, la culpa es y seguirá siendo de su hijo. Suspende y aprueba el alumno, no el maestro. Nos enorgullecemos de los niños porque son capaces de participar en un concurso de televisión, porque saben cocinar como los mayores o elaborar platos muy sofisticados. Les hacemos tener rivales y que ya sepan ser competitivos. Es fácil que el joven pierda la fe porque la sociedad ha perdido la fe. Necesitamos experiencias fuertes del amor de Dios que Él nos tiene. Tenemos que hacer obras por los demás, servir al prójimo, cultivar los valores del espíritu y no del consumo. Queridos amigos, la única respuesta, por mucho que busquemos, no está en otro sitio que no sea el Evangelio, y siempre la tendremos ahí. Ante la desolación, la esperanza de que Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza y poderoso en el peligro. Ante la incertidumbre de la vida y a los que están desanimados, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Los que están perdidos en la vida, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ante situaciones de oscuridad y tinieblas, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Ante la dificultad, Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Practicad la caridad, sed buenas personas, honrados ciudadanos. En casa, bendecid la mesa, intentad comer toda la familia junta y unida. Cuando cojáis el coche, encomendad a la Virgen y que sea ella la que os guíe. Estad siempre alegres, le decía don Bosco a sus chavales. Os quiero felices, si no, ¿de dónde pudo sacar la fuerza para crear la sociedad de la alegría, en aquella sociedad que le tocó vivir? Don Bosco nos quiere alegres, como alegres nos quiere Jesús, así nos lo dice el Evangelio. Que no se apodere de vosotros el pecado, que os hará triste, compartir las cosas, practicar la justicia y contentaos con lo que tenéis. Don Bosco nos enseñó a amar a los jóvenes, a amar al prójimo y amar a Dios. No os alejéis de Dios, frecuentar la misa, visitar a la Virgen, María Auxiliadora, y cantarle y acercaos al colegio para saludar a vuestros antiguos profesores y maestros.
Don Bosco y nuestra Madre, la Virgen María Auxiliadora, siempre, siempre, siempre nos está esperando. Queridos amigos, os decía al principio que nos ha convocado hoy Don Bosco. Quien nos ha convocado ha sido nuestro Don Bosco. Don Bosco siempre y cuando nos sintamos jóvenes, con espíritu joven. Don Bosco es de los jóvenes, le pertenece a los jóvenes, no a los adultos. Bueno, un poco también, pero siempre con espíritu joven. No conozco a ningún salesiano adulto o mayor que no desprenda esa chispa característica de espontaneidad que define a la juventud. A los jóvenes de hoy les digo que con solo mirar a la imagen de Don Bosco, miren que hay un santo exclusivo para ellos, que os quiere porque sois jóvenes y que os va a acompañar toda la vida de la mano de la Virgen. Siempre llevo, como todo antiguo alumno salesiano, una estampa de nuestra María Auxiliadora en la cartera, dándome compañía y protección. Pero cuando también veo una imagen o estampa de Don Bosco, me da fuerza y seguridad, porque su mirada me empuja a seguir adelante. Quiero animar a todos los jóvenes a que siempre estén felices, siempre estén felices. Ojalá la edad del pavo durara más. Os quiero felices, nos dijo Don Bosco. Queridos amigos, no quiero extenderme más. Me gustaría continuar, pero ha sido un auténtico placer el pregonar a Don Bosco. No lo olvidaré. Espero haber estado a la altura. Ojalá el mensaje de mi experiencia sirva a los chavales para animarlos a seguir vinculados a los salesianos. Queridos amigos, disfrutad y gozad de la fiesta de Don Bosco. Acudid a su triduo. Acompañémosle en su recorrido por las calles de Palma. Que el próximo 31 hagamos que nuestra alegría llegue hasta su lecho de Turín, a las promociones que van saliendo del colegio, cada año que no se olviden y que se acerquen al colegio y sintámonos todos los antiguos alumnos salesianos unidos y celebrémoslo así. Os anuncio que Don Bosco está aquí, con nosotros, rodeado de sus chavales, haciendo sus trucos de magia, haciendo de saltimbanqui, en el patio de un prado de baldoco palmeño, pendiente de cada uno de nosotros, porque Él es siempre y será el Padre que nos guía y nos protege. ¡Viva Don Bosco! Muy buenas tardes a todos. Hoy el evangelista Lucas, como hemos escuchado en la Eucaristía, nos hacía una invitación directa al corazón. Nos recordaban que estamos aquí enviados para dar la buena noticia. Eso mismo acabamos de celebrar aquí. Juan Antonio, con tus palabras nos has invitado también a ser anunciadores de la buena noticia, bajo el carisma de un santo que transformó los corazones de los que estamos aquí, que es Padre, Maestro y amigo, y que de manera especial en esta mañana se han hecho presentes a través de tus vivencias y de este precioso pregón que nos has regalado. De la abundancia del corazón habla la boca, y esto mismo hemos presenciado esta mañana en nuestra casa. La abundancia del corazón de un antiguo alumno salesiano de esta casa, que quedó prendado por Don Bosco. Ojalá este pregón de nuestro compañero y amigo nos sirva para seguir conociendo más a Don Bosco, para acercarnos a su figura y para sentirnos agradecidos por la vida regalada que fue, que es y que será para los jóvenes de esta casa y de nuestro pueblo. En agradecimiento por hacer posible la tercera edición de este pregón a San Juan Bosco, en Salesiano de Palma del Río, la Asociación de Antiguos Alumnos quiere tener un pequeño detalle con el pregonero, para que siempre guarde un recuerdo de este día tan especial en el que nos ha hecho vibrar con toda tu experiencia de vida con el Santo de los Jóvenes. Sube, Ildefonso, por favor, a darle el detalle.
Dice así: con motivo del tercer pregón a San Juan Bosco, la Asociación de los Antiguos Alumnos del Colegio Salesiano San Luis Rey quiere agradecer a Juan Antonio Morales García su labor como pregonero. Palma del Río, 27 de enero de 2019. Las buenas tardes salesianas con las que concluimos este acto. En primer lugar, enhorabuena a Juan Antonio por este pregón. Uno como salesiano siente vibrar cuando oye estas palabras, y no solamente por esa etapa que también a mí me ha tocado vivir como tú, con esos lápices, esa plastilina, y he recordado esas vivencias, pero sobre todo por ese cariño y ese amor con el que ha hablado a nuestro padre don Bosco. Evidentemente, has nombrado a muchos salesianos que han formado parte de esta historia, de este colegio salesiano, a los que siempre estaremos en deuda y agradecidos por tanto que han hecho por los jóvenes de Palma. En la película de don Bosco aparece una escena donde un salesiano pues le dice que nunca va a morir. Don Bosco, usted nunca morirá. Don Bosco le responde: don Bosco nunca morirá si ustedes, mis queridos jóvenes, seguís siendo los don Bosco de ahora en adelante. Y evidentemente, tenemos las enseñanzas de don Bosco, conocemos su vida, conocemos su estilo. Los jóvenes también los tenemos en nuestras calles, en nuestras casas. Falta poner en práctica lo que don Bosco quería, que cada uno de nosotros sigamos siendo los don Boscos del siglo XXI. Pues que esta invitación que don Bosco nos hizo pueda ser también realidad cada día en nuestra vida, que seamos cada uno de nosotros, con el estilo de vida, con ese amor con que don Bosco quería a los jóvenes, seamos también nosotros los don Bosco en esta vida y en este momento que nos ha tocado vivir. Gracias también a la representación, don José María, la representación del alcalde, al presentador y, como no, nuestro gracias más sincero a Juan Antonio por ese amor y ese cariño con el que hoy nos ha hablado de don Bosco. Buenas tardes, nos dé Dios.